Soñamos. Somos así. Está en nuestra naturaleza, en nuestras células. Ese instinto de construcción, esa obsesión por adentrarnos hacia lo desconocido. Está en nuestro ADN. Cruzamos los océanos, conquistamos los cielos. Y cuando no nos quedan más fronteras en la Tierra, nos lanzamos hacia las estrellas. Los cielos atrajeron a una nueva generación de innovadores y exploradores que buscaban llevar a la humanidad muy lejos. Fue entonces cuando Marte se convirtió en un objetivo real. Es conocido como el planeta rojo y recibió su nombre en homenaje al dios de la guerra de la mitología romana, debido al color ocre relacionado con la sangre de su superficie. Muchos autores de ficción lo han elegido para llenar páginas de apasionantes aventuras. Autores de la talla de Arthur C. Clarke, Philip Dick o Ray Bradbury. Hablamos del planeta Marte, el cuarto planeta del sistema solar en orden de distancia al Sol, y el segundo más pequeño después de Mercurio. Su periodo de rotación, sus ciclos estacionales, sus casquetes polares, sus valles y sus desiertos nos recuerdan a la Tierra. Quizá por ello desde hace décadas, y sobre todo en los últimos años, científicos y profanos hablan de la posibilidad de la colonización de Marte por parte del ser humano, una posibilidad que nos empujaría a comenzar una nueva vida lejos de la Tierra, en unas condiciones físicas diferentes a las que conocemos. Incluso se han puesto en marcha proyectos en los cuales se ha comenzado a realizar una selección de candidatos para vivir en esa esfera roja que podemos contemplar a simple vista desde nuestro planeta. Pero ¿qué hay de cierto en esa posibilidad? ¿Es solo el producto de la imaginación de personas sin conocimientos científicos? En el caso de que fuera una aventura posible, ¿cómo se podría sobrevivir en un planeta con unas condiciones tan duras como en Marte? ¿Qué tipo de pruebas y de experimentos se están poniendo en marcha para evaluar ese posible viaje colectivo? Esta noche queremos conocer la opinión de la ciencia, la opinión de autores de libros y de reportajes sobre la colonización de Marte y la visión de aquellos que, alejados de todo lo que conocen, estarían dispuestos a dar el gran salto. Ya no nos quedaremos observando con admiración esos planetas con nombres de dioses, sino que ocuparemos un lugar entre ellos. Vamos a comenzar este viaje al planeta rojo de la mejor manera posible. Lo vamos a hacer de la mano de la ciencia. Nos acompaña en nuestra primera parada Jorge Pla García, científico especializado en ciencias planetarias del Centro de Astrobiología y miembro de la Agencia Espacial Norteamericana. Sin ir más lejos, nuestro invitado ha participado en 4 proyectos de 3 misiones de la NASA al planeta Marte. Querido Jorge, muy buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Jorge, ¿cómo es el planeta Marte si lo comparamos con la Tierra? Bueno, Marte podríamos decir que podría ser el hermano pequeño de la Tierra porque tiene aproximadamente la mitad del tamaño que tiene nuestro planeta y además una de sus características principales es que su atmósfera es unas 100 veces más delgadita que la nuestra y es por eso que las variaciones de temperatura son enormes entre el día y la noche. Tenemos una temperatura media en Marte de unos menos 60 grados centígrados y una diferencia térmica de 90 grados entre el día y la noche.
Es por eso que Marte tiene muchas similitudes con nuestro planeta, pero tiene también muchas diferencias. Uh-huh. Marte es un planeta con una cantidad de oxígeno irrisoria. ¿Esto siempre fue así o ha perdido el oxígeno por algún motivo concreto? Como dices, la cantidad es muy pequeña. Lo que pasa es que pensamos que en el pasado la cantidad fue más alta, no solo de oxígeno, sino de otros componentes atmosféricos. El problema que ha tenido Marte es que ha perdido gran parte de su atmósfera a lo largo de su historia, y es por eso que hoy en día no solo no tiene unas cantidades apreciables de oxígeno, sino de otros componentes gaseosos. ¿Y existe alguna manera de generar atmósfera en Marte para hacerla más habitable? Pues sí, existen maneras de hacerlo. Por ejemplo, se ha propuesto detonar bombas atómicas en los casquetes polares para derretir todo el hielo de CO2 que poseen estos casquetes y pasarlos de forma de hielo a forma gaseosa para que la atmósfera sea más gruesa. El problema que tenemos es que podemos generar una atmósfera más gruesa, sería tremendamente complejo y costoso. El problema es que esta atmósfera sería muy efímera, porque estaría expuesta al virulento viento solar que la barrería, como ha pasado en el pasado de Marte. Marte perdió su atmósfera por este virulento viento solar que barrió toda la atmósfera debido a que Marte perdió su campo magnético. Por lo que yo me preguntaría primero, ¿cómo es posible generar un nuevo campo magnético en Marte para que una vez creada la nueva atmósfera pueda ser sostenible en el futuro? Correcto. Luego hablaremos de ese viento solar. Parece que hay más agua en Marte de lo que se creía. Esto es verdad, ¿no? No es del todo cierto, porque la existencia de agua en Marte se descubrió en los años 60. Sabemos que Marte tiene mucho agua desde esta década. El problema es que ahora, cada vez que se hace un nuevo descubrimiento, se anuncia a bombo y platillo. Pero Marte siempre ha tenido mucho agua. Sí que es verdad que la mayoría de su agua se perdió al espacio debido a la pérdida de su atmósfera, pero sigue manteniendo mucho agua, sobre todo en fase hielo y en fase gaseosa. En fase gaseosa poca, casi toda está en fase hielo, en los casquetes polares y en el subsuelo marciano. Y ahora lo que estamos haciendo es, con el avance de las exploraciones robóticas, es encontrar cada vez más reservas de este agua en fase hielo que sabíamos que ya existía. Correcto. Me atiende Jorge Pla García, es científico especializado en ciencias planetarias del Centro de Astrobiología, miembro de la Agencia Espacial Norteamericana. Ha participado en 4 proyectos de 3 misiones de la NASA a Marte. Por tanto, estamos ante un experto, sabe lo que está hablando. Aunque hay personas, Jorge, que fuera del ámbito de la ciencia, que se plantean la posibilidad de sobrevivir en Marte, queremos conocer la opinión, tu opinión, la opinión de un experto, por tanto la opinión de un científico. ¿Es posible que un ser humano sobreviva una larga temporada en el planeta vecino? Ahora, si me dices no en la superficie tal y como la conocemos hoy, te voy a hacer diferentes variables para saber si eso es posible. En las actuales condiciones y en la superficie del planeta es imposible. Imposible no es, pero yo utilizaría exactamente la palabra que has utilizado, sobrevivir. Es decir, nuestro cuerpo no está diseñado ni para aguantar en el espacio ni la superficie de otro planeta. Por la teoría de la evolución, estamos moldeados para poder sobrevivir en las condiciones de nuestro entorno aquí en la Tierra. En Marte sí podríamos sobrevivir, pero la clave fundamental es cuánto tiempo podríamos sobrevivir en Marte. Digamos que el problema radical en Marte es la radiación. Tenemos un problema muy serio con la radiación, no tanto con la radiación solar, sino con los rayos cósmicos, que son unas partículas muy pesadas y que viajan a una velocidad enorme, que tienen un daño muy importante sobre el cuerpo humano, desnaturaliza el ADN. El problema es que a día de hoy la ciencia y la tecnología no han encontrado la solución para apantallarnos frente a esta radiación cósmica. ¿Y una solución? Una solución no podría ser alojarnos bajo tierra.
Bueno, alojarnos bajo tierra es una opción muy plausible, es la que de hecho estamos sopesando para poder protegernos frente a la radiación solar y frente al viento solar. El problema es que estos rayos cósmicos son muy peliagudos y no es tan fácil apantallarse frente a ellos. La única solución que tenemos es disminuir las misiones de exploración. Es la única forma que tenemos para prevenirnos de ello. ¿Qué quiere decir disminuir las misiones de exploración? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, la NASA ha hecho una estimación de cuánto podría ser la radiación que un cuerpo humano podría soportar para que en términos de probabilidad esa probabilidad no aumente más de un 3% de contraer cáncer debido a esta radiación. Debido a ello sabemos que tenemos más o menos unos valores de 1,3 sieverts, lo que sería una misión total a Marte, que aproximadamente serían pues unos 2 años y medio, y en estas condiciones sí que podría soportar. El problema es si extendemos más en el tiempo la misión. Ahí tenemos un gran problema porque la tecnología a día de hoy no ha ideado nada para poder protegernos sobre ella. Permíteme que yo siga insistiendo sobre la posibilidad de colonizar el planeta. Hablábamos de una vivienda subterránea, no sería descartable. Una vivienda subterránea con una capa de agua encima no tendría mayor valor protector, ¿no estaríamos más protegidos? Tienes razón, estaríamos más protegidos porque, bueno, como ya se ha demostrado, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, tanto el agua como determinados plásticos, como cavidades que habría en Marte, como cuevas o en el subsuelo, son muy buenas medidas para apantallarnos no solo de la radiación solar, la ultravioleta, gamma, rayos X, sino además del viento solar, que son pues partículas mucho más pesadas y que en eventos de tormentas solares, por ejemplo, son muy peligrosos. Estas soluciones son muy buenas, las que comentas, y de hecho se van a tener que utilizar porque reducen esta radiación que es acumulable en el cuerpo. El problema es que, insisto, estos rayos cósmicos que no tenemos forma de pararlos sin tener una atmósfera gruesa como la que tenemos aquí en la Tierra y un campo magnético como el que tenemos aquí en la Tierra, pues la única medida que tenemos es acortar la duración de las misiones. Correcto. Definamos de una manera muy breve y en términos muy coloquiales campo magnético. ¿Esto es como una especie de barrera, un blindaje del planeta? Sí, de hecho es un campo protector, un escudo protector que por suerte tenemos aquí en la Tierra, y que este campo magnético se genera por el movimiento del núcleo líquido que tenemos en el núcleo de nuestro planeta. Este núcleo, este líquido tiene unos movimientos que generan una dinamo alrededor del planeta, y esta dinamo es lo que activa el campo magnético. Este campo magnético nos protege sobre todas las partículas que nos vienen del Sol. Otros planetas como Marte sabemos que tuvieron campo magnético en el pasado, pero como el planeta es más pequeño, pues su núcleo se enfrió mucho antes y perdió esta dinamo que generaba el campo magnético y quedó a merced del viento solar y perdió la atmósfera. Fíjate que a veces hablamos de lo maravilloso que es el cuerpo humano y su funcionamiento. Fijaros de lo que estamos hablando, es decir, un núcleo dentro en el centro del planeta que tiene un líquido que al moverse produce una dinamo, una energía. Esto ha provocado un campo magnético. Este campo magnético nos blinda frente, en fin, a enemigos como estos rayos de los que nos habla Jorge. Jorge, sigo con la idea de sobrevivir en Marte. A lo mejor me dejo llevar un poco por cultura cinematográfica. ¿Construir cúpulas en el planeta rojo sería también una manera de poderlo colonizar? Sí, de hecho, esta misma semana ha salido una reciente publicación en la que sostienen que una de las formas más plausibles de poder sobrevivir en la superficie sería construir cúpulas o incluso iglús utilizando los recursos locales. Como bien sabes, mandar 1 kilo al espacio es costosísimo, más de 1 millón de euros por cada kilo que se envía al espacio. Es por ello que los futuros exploradores en Marte tengan que usar los recursos locales no solo para sobrevivir, sino para crear estas cúpulas en las que puedan sobrevivir en un entorno más amigable a una presión terrestre y con condiciones de oxígeno, y también para protegerse de estos rayos solares
que tanto dañan nuestro ADN. Correcto. En todo caso, mientras el problema, la dificultad o la limitación sea un tema de dinero y no de recursos, no sé, naturales que se agotan, sino de dinero, tengo la impresión de que es posible. Quiero decir que habrá un momento en que a lo mejor la necesidad de tener que ir, de tener que colonizar, el dinero no será un problema o no debería ser un problema ante tamaña experiencia y supongo que también tamaña solución, porque si decidiéramos colonizar Marte, supongo que no sería solo por razones turísticas, sino que podrían haber razones, pues no sé, de agotamiento de recursos naturales en la Tierra, podría haber, razones de mucho más peso, ¿no? Sí, de hecho es el siguiente paso de la exploración de la humanidad. Marte es lo que tenemos a tiro de piedra, lo que pasa es que a día de hoy es costosísimo. Se habla de en torno a 400.000 millones de dólares una misión de colonización del planeta rojo. Siempre se habla del horizonte de 20 años, iremos a Marte en 20 años. El problema es que cada administración en Estados Unidos se va pasando la pelota a la siguiente y siempre se va dilatando. A día de hoy se habla del año 2037-2039 como fecha más optimista para colonización del planeta rojo. Yo aún así sigo siendo un pelín realista y creo que deberemos aguantar hasta la década de los 40. Entiendo. Permíteme, intelectualmente, científicamente, estoy convencido de que se han hecho proyecciones partiendo de bases que hoy todavía no son posibles. Por tanto, partimos de la base de que hemos logrado crear habitáculos en Marte para poder sobrevivir, que finalmente hemos vencido los rayos cósmicos. Supongamos que esto ya es un hecho. Ahora hace falta alimentarse. A ver, hagamos cálculos. La misión en la superficie iba a durar 31 soles. Por seguridad mandaron comida para 68 soles y 6 personas. Así que, como estoy solo, me va a durar 300 soles, aunque podrían ser incluso 400 si la raciono. Así que he de pensar la manera de cultivar alimento para 3 años en un planeta donde no crece nada. ¿Cultivar en Marte es posible? ¿Sería posible? Es posible. De hecho, ya se ha planteado. Y no hay nada que me haga pensar que en Marte no se pueda hacer si ya se hace en la Estación Espacial Internacional. Como sabrás, los astronautas de la ISS, de la Estación Espacial, ya están consumiendo sus propias lechugas que crecen en ingravidez. Por lo tanto, en Marte, donde la gravedad es más alta que en la Estación Espacial, recordemos que en Marte la gravedad es un tercio de la terrestre, pues no tengo ningún impedimento en pensar que pueda desarrollarse allí. Sí es verdad que debería ser en habitáculos especiales para hacer plantaciones en entornos amigables, porque, por ejemplo, sabemos que el suelo marciano tiene un gran contenido de sales de perclorato, y este perclorato tiene una cantidad muy alta de cloro que sabemos que es dañina para la materia orgánica. Lo que sabemos es que hemos descubierto que empapando este suelo con agua anularía los efectos dañinos de estas sales de perclorato sobre los cultivos en Marte, por los que en principio no debería haber un gran problema en hacerlo. Uh-huh. Cuando hablamos de agua, el agua que hay en Marte es el agua que conocemos con la composición que conocemos aquí en el planeta Tierra. Es exactamente igual y hay muchísima. Igual que te comentaba al principio que mucho del agua de Marte se perdió al espacio, y esto sí es verdad, también es verdad que quedan muchas reservas en los casquetes y en el subsuelo. Hace poco se ha hecho una estimación de cuánto agua líquida podría haber en los casquetes polares y el resultado es que si ambos casquetes se derritieran, se formaría un océano global de agua líquida de unos 35 metros de profundidad. 35 metros... si bien que no es mucha profundidad comparada con nuestros océanos y nuestros mares, pero, jolín, es un océano global de 35 metros, luego hay bastante agua en Marte. ¿Océano global te refieres que cubriría de agua todo el planeta? Cubriría de agua todo el planeta, porque, bueno, en la actualidad no hay agua líquida sobre la superficie, no hay ninguna masa oceánica. De hecho, es importante destacar que la masa de tierra firme en Marte es la misma que hay en la Tierra. Lo que pasa es que en la Tierra, como 2/3 son agua, pues aunque Marte tenga la mitad de tamaño que la Tierra, al final las partes que están en la superficie son las mismas.
Jorge, aprovecho para estar contigo. Si en algún momento consideras que sobrevuelo a alturas que conviene tirarme hacia la Tierra porque empiezo a decir gilipolleces, te lo agradecería. Si consiguiéramos generar una atmósfera sostenible, si consiguiéramos derretir ese agua y por tanto cubrir el planeta, ¿se podría producir una teoría de la evolución en Marte? Bueno, yo entiendo que un microorganismo evoluciona en función de su entorno. Si los organismos, todos los seres vivos que conocemos en la Tierra han evolucionado a partir de un organismo común, el que llamamos LUCA, que es nuestro ancestro, del que todos hemos evolucionado, no entiendo por qué en Marte podría ser similar, es decir, unos microorganismos que se desarrollen en Marte tendrían su propia evolución con su propio entorno en el planeta rojo. El problema, por tanto, es la atmósfera, ¿no? Es uno de los problemas principales. El primer problema que abordaría, desde luego, es el del campo magnético. Hace unos años, en el 2015, el director de las ciencias planetarias de NASA, Jim Green, propuso crear un escudo protector artificial para proteger a Marte frente a este viento solar, para a continuación descongelar los casquetes polares y crear una atmósfera en Marte que pudiera ser un planeta más habitable. A mí me sigue sonando demasiado ciencia ficción, pero quién sabe en unas décadas lo que puede pasar. En todo caso, desde tu óptica, con la cantidad de información que tienes y la formación que tienes, ¿albergas alguna duda de que Marte en algún momento de la historia de la humanidad va a ser colonizada por el ser humano y que este será el segundo planeta habitado de nuestro sistema solar? A mí no me cabe ninguna duda. Va a ser el siguiente paso de nuestra civilización. Pensemos que, por ejemplo, James Cook exploró el Pacífico en el siglo XVIII, Humboldt América Central en el XIX, Livingstone después fue a África y tenemos a Amundsen en el año 1911 en el Polo Sur, luego la conquista de la Luna en los años 60. El siguiente paso de la humanidad es el planeta rojo, que es el que tenemos no más cerca, porque Venus está más cerca, pero Marte es lo fácil y económico, entre comillas, es lo que tenemos más a tiro. Así que no me queda ninguna duda, no sé si en la década de los 30 o la década de los 40, pero vamos a colonizarlo seguro. Qué fuerte oír decir esto, ¿verdad? Jorge Pla García, gracias por atenderme, ha sido un auténtico placer compartir este tiempo contigo aquí en la radio, hablando de un tema tan apasionante como Marte, su colonización y probablemente el reto más importante que tiene la humanidad, naturalmente, si miramos al cielo. Gracias por atenderme y buenas noches. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Un abrazo. Elon Musk, cofundador de Tesla Motors y SpaceX. El objetivo a largo plazo de SpaceX es crear una civilización autosuficiente en Marte. Siempre he pensado que a estas alturas deberíamos estar allí. Es lo que esperaba todo el mundo. Pero parece ser que nos hemos desviado. Pero claro que iremos. Realmente no podemos dejar de preguntarnos de qué manera nos adaptaríamos a vivir en Marte, a vivir en un lugar tan diferente al nuestro. ¿Cómo organizaríamos una sociedad en un paisaje tan lejano al que conocemos? ¿De qué manera nos afectaría a nivel físico y mental? ¿Tendríamos que olvidarnos del día a día tal y como lo conocemos ahora? Me refiero a trabajar, a pasear, a dar una vuelta, a salir un rato con los niños en el parque, a regar el jardín, a salir a cenar los fines de semana con un grupo de amigos. ¿En qué se asemejaría y en qué se diferenciaría la vida en Marte de la vida aquí en la Tierra? Déjame que te voy a presentar a Eladio Miranda. Es graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de La Habana. Es uno de los divulgadores científicos más destacados de América Latina, además de haber realizado estudios de astrobiología y mecánica celeste. Ha publicado el libro Vivir en Marte, de la editorial Odeón. Eladio, buenas noches desde España. Buenas noches, España. Eladio, una pregunta. ¿Vamos a creer que la colonización de Marte es posible? Hoy estamos contando aquí suficiente información como para pensar que esto va a ser un hecho prácticamente irreversible. ¿Realmente el ser humano
podría adaptarse a un entorno tan hostil? Mira, inicialmente no podría adaptarse, porque las condiciones en Marte son diferentes a las de la Tierra. Es decir, los primeros colonos, los primeros habitantes de Marte tendrían que transportar hacia Marte las condiciones que tenemos en la Tierra, nuestra gravedad, nuestra atmósfera, en domos o en hábitats que fueran un periodo de transición hasta que quizás al tiempo y avances tecnológicos suficientes, los futuros habitantes de Marte puedan adaptarse un poco, no totalmente, a las condiciones agresivas del planeta Marte. Eladio, una pregunta. Por ejemplo, el ocio. El ocio, que es, en fin, una necesidad del ser humano, es un escape psicológico, nos ayuda a desconectar, en fin, es incluso una recomendación médica. ¿Cómo sería el ocio en Marte, incluso para los primeros colonizadores? Bueno, los primeros colonizadores estarían muy ocupados en Marte. Hay dos vertientes fundamentales de trabajo para los primeros que lleguen: preparar la colonia para los futuros colonos, y otro, realizar investigación in situ de una cosa importantísima: ¿existe actualmente vida en Marte? Un tema que aún no se ha resuelto. ¿Cómo sería, por ejemplo, el transporte entre distancias dentro del propio Marte? ¿Esto es algo en lo que se está pensando ya? Por supuesto. Los hábitats o los módulos donde habitarán los futuros colonos serán lugares estáticos, pero ellos tendrán que desplazarse hacia lugares donde se harán investigaciones o donde se construirán otros hábitats. Ya se está planificando crear una especie de todoterrenos marcianos donde ellos puedan transportarse por la superficie terrestre, que tiene sus problemas geológicos, sus cuevas y sus cráteres, pero hay muchas zonas se puede avanzar fácilmente. ¿Será posible la comunicación con amigos, con familiares que vivan en la Tierra en tiempo real? Cuando digo en tiempo real me refiero a conversaciones en directo como las que estamos manteniendo tú y yo ahora. Se ha pensado mucho más que eso, se ha pensado hasta una internet galáctica. Las comunicaciones entre Marte y la Tierra están desfasadas 20 minutos. Es decir, que una pregunta o una charla o un mensaje demorarían 20 minutos en llegar de Marte a la Tierra o de la Tierra a la Marte. Pero teniendo en cuenta ese desfasaje, sería perfectamente posible conversar, mandar videos, inclusive, digo, hasta una internet galáctica. ¿Se podrían adaptar otros animales que pudieran servir para la alimentación de los colonos? Inicialmente no está previsto llevar animales porque consumirían oxígeno, alimento, y quizás no estuvieran muy adaptados, pero con el tiempo, quizás llevando animales como tal, como los conocemos aquí en la Tierra, y con algunas modificaciones genéticas que se les pudieran hacer, quizás se pudieran adaptar poco a poco al ambiente de poca gravedad marciana y de poco oxígeno. Hoy nos parece una idea un poco loca, pero con el tiempo y con el desarrollo científico yo pienso que sí va a ser posible. Me atiende Eladio Miranda, desde Cuba, es graduado en Ingeniería Civil por la Universidad de La Habana, divulgador científico. Eladio, ¿en Marte los ciclos temporales son diferentes? ¿Cómo se podría medir el tiempo si viviéramos allí? Mira, el día marciano es muy parecido al terrestre. Tiene solamente 40 minutos de más, es decir, 24 horas y 40 minutos. Vivir en Marte sería muy sencillo. Los mismos relojes que tenemos aquí en la Tierra servirían. Simplemente lo que había que atrasarlos un poco. Y el día, en vez de durar 24 horas, durarían 24 horas y 40 minutos. El grave problema estaría en el año. El año marciano casi es el doble del terrestre, son 660 días más o menos. Las temporadas de invierno, de otoño, primavera serían el doble de las terrestres. Y una cosa muy curiosa, 2 años nuevos cubanos equivaldrían cubanos internacionales de la Tierra, serían un año nuevo marciano, porque es el doble de días que en la Tierra. El principal problema que tiene el ser humano para adaptarse a Marte es la ausencia de atmósfera, los rayos cósmicos. Las radiaciones cósmicas o galácticas serían lo más nocivo que pudieran encontrar, porque afectarían las células, inmediatamente producirían cáncer, problemas en tiroides, en glándulas. Eso sería lo más nocivo para el ser humano. La gravedad es 1/3 de la terrestre, y con el tiempo quizás pudieran acostumbrarse. La falta de oxígeno también sería letal. Inicialmente habría que llevar las condiciones terrestres a Marte hasta ver si en el futuro pudiera, con alguna evolución de los primeros colonos que estuvieron allí, adaptarse un poco
a las condiciones de Marte, pero esto sería un poco más aventurero. Eladio, ya puestos a creer en el éxito de una colonización, ¿tú tienes la impresión de que servirían nuestros sistemas sociales, económicos, políticos para un lugar tan diferente como de Marte y con una experiencia acumulada como la que ya tenemos? Mira, inicialmente será inevitable. Los primeros colonos que arriben a Marte llevarán sus creencias, llevarán sus credos religiosos, y inicialmente quizás un sistema militar de mando sería lo más idóneo, ¿no? Pero con el tiempo, generaciones que surjan allí en Marte, personas que nazcan en Marte, poco a poco irán adquiriendo nuevos hábitos, nueva cultura en contraposición a la terrestre, y quizás haya una religión marciana, haya un sistema de gobierno marciano. Eso a largo plazo yo pienso que sí puede ser posible. Uh-huh. La pregunta del millón, y naturalmente es una pregunta que solo se puede contestar con una especulación. ¿Crees que al vivir en Marte podríamos encontrar vida extraterrestre que no se ha descubierto de momento? Las mayores probabilidades que hay de encontrar vida extraterrestre en Marte serían desde el punto de vista de bacterias o microorganismos. Es decir, animales como vemos en las películas de ciencia ficción va a ser imposible. Marte es un lugar muy agresivo y la vida de ese tamaño es difícil que prevalezca. Recientemente se ha dado la noticia de que se descubrió un lago a 20 kilómetros de profundidad de agua líquida, y el agua es sinónimo de vida. Posiblemente en ese lago pueda existir algún tipo de microorganismo, algún tipo de bacteria. Existe esa posibilidad. Sí, lo que habrá que saber es si es una bacteria parecida a las bacterias terrestres o es una bacteria completamente diferente, en cuyo caso, ojo, porque eso también abre otras opciones. Claro que sí, pero fíjate, hay una cosa muy curiosa. Hay dos teorías sobre el origen de la vida en la Tierra, y hay una que postula que quizás la vida en la Tierra vino de Marte. Quizás algún meteorito, alguna roca que salió disparado de Marte por algún meteorito que cayó allí y la lanzó, cayó aquí en la Tierra y traía en su interior los gérmenes de la vida. Así que no está descartada la posibilidad de que sean parecidas. También, por supuesto, hay un 50% de probabilidad de que sea otro tipo de vida totalmente desconocida. Es un asunto apasionante. Eladio Miranda firma un libro, Vivir en Marte, toma nota de la editorial Odeón. Eladio, gracias por atenderme. Nos vemos, ojalá que pudiera ser en Marte. Lo espero en Marte y le doy la bienvenida en la pista de aterrizaje. Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo para ustedes. Ya lo decíamos, nos puede sonar a ciencia ficción, pero parece que va en serio. Hace algunos años, la fundación holandesa Mars One comenzó la selección de personas para establecer la primera colonia permanente en el planeta Marte. A las pruebas se presentaron nada menos que 200.000 candidatos, una cifra que se reducirá a tan solo 24 finalistas. La Mars One pretende enviar grupos de 4 seres humanos, 2 hombres y 2 mujeres, cada 2 años, creando así el primer asentamiento en el planeta rojo. La operación a priori comenzará en el año 2026. Profesor Gerard Haupt, físico teórico y premio Nobel en 1999. Mi primera impresión fue que este es un proyecto extraordinario, hecho con gente con visión e imaginación. Pero mi primera reacción fue como cualquiera que esté confrontado con tal idea: esto nunca funcionará. Pero observé y escuché atentamente. Aquí hay algo muy especial. Realmente se puede alcanzar. Creo que podría ser el evento mediático más espectacular jamás visto, y será observado por todos en el mundo. Hoy nos acompaña uno de los primeros seleccionados para esa apasionante aventura. Es el español Ángel Jané, técnico en energías renovables y en robótica, un apasionado de la astronomía y un hombre con el valor suficiente como para desear embarcarse en un viaje que, como bien sabe, no tendrá retorno. Ángel, muy buenas noches y bienvenido a la Noche de COPE. Hola, muy buenas noches, muchas gracias. Oye, ¿por qué te decides a formar parte de un proyecto que, de llevarse a cabo, te alejará para siempre de este planeta? Bueno, una
una pregunta realmente extensa, una respuesta extensa. Bueno, yo desde pequeñito te comento, siempre he sido un aficionado y un entusiasta de la astronomía, de los vuelos espaciales, ¿no? Ya con Carl Sagan ya me abrió otra forma de ver la humanidad, ¿no? Porque cuando empiezas a estudiar astronomía y astrofísica y te interesa el cosmos, acabas viendo que realmente no es solo estudiar y matemáticas y viajes, sino que acaba siendo algo casi religioso, ¿no? Porque todas las grandes respuestas que van a venir en el futuro y que ya casi están aquí, están afuera. Entonces siempre he tenido esa visión un poquito más cosmológica de todo, y esté yo o no esté en el proyecto, lo que aquí realmente importa es que se va a hacer, es un proyecto que se va a llevar a cabo y nuestra generación lo vamos a ver, y caray, con este entusiasmo que siempre he tenido, poder formar parte de algo así es una forma de vida muy interesante. Espera, porque tengo decenas de curiosidades. Desde que tú te presentas como candidato, has ido sorteando varias rondas de selección. ¿Qué tipo de pruebas has tenido que pasar? Sí, lo primero nos hicieron una batería bastante extensa de revisiones médicas que cada uno tuvo que hacer en su país y entonces enviar los resultados a Holanda. Y bueno, aquí tengo un montón de anécdotas, ¿no? Porque imagínate presentarte en la Seguridad Social y decirles que quieres una batería de TAC cerebral, de análisis de corazón, de orina, de sangre, de todo. Y bueno, fue divertido, ¿no? Bueno, una vez superadas todas estas pruebas, nos hicieron una serie de test psicotécnicos y luego nos hicieron un examen teórico. Nos dieron un material bastante extenso para estudiar y con el jefe médico de la misión, que también ha sido trabajador para NASA y la agencia china, pues entonces nos hicieron un examen vía videoconferencia, que bueno, aquí fue la sorpresa cuando pasé el examen, ¿no? Realmente para mí solo había que estudiar, ¿no? Y ponerle voluntad. Y bueno, aquí es donde se hizo el corte grande, que quedamos 100, porque hasta entonces empezamos 200.000, ¿no? Entonces en la última prueba quedamos solo 100, y esta fue la gran sorpresa cuando saltó a todos los medios. Oye, antes de dar el salto, ¿vas a necesitar algún tipo de preparación especial, no sé, a nivel físico, incluso a nivel psicológico? Sí, realmente lo que diferencia Mars One de otras agencias es que se está involucrando mucho en el factor humano, así como las demás agencias como SpaceX, que es la que quiere usar los cohetes, que ya hablaremos del próximo viaje a la Luna si queréis, porque tiene que ver con Mars One. Pues todas las demás agencias se están especializando pues en la cohetería, en el hardware, en la tecnología, ¿no? Pero Mars One lo que se está especializando es el factor humano, porque realmente nunca nadie hizo un viaje que ha hecho de estas características, y el factor humano es lo que más importa. De hecho, ahora todas las grandes compañías están haciendo asentamientos en la Tierra para estudiar el factor humano, ¿no? Y tener a estas personas en los mismos habitáculos que habrá en Marte aquí en la Tierra para estudiar, por ejemplo, tú imagínate que hay una tormenta como ha habido ahora en Marte y no puedes salir durante a lo mejor un mes y se estropea el baño. Entonces, claro, son esas situaciones que a lo mejor tú puedes ser un gran astronauta y yo también por separado, pero juntos a lo mejor bajo estrés acabamos matándonos. Entonces, estos factores son los que Mars One está estudiando más en las personas. Hablando precisamente de ese factor humano, insisto, ¿no sientes miedo ante la certeza de que podrías embarcarte en un viaje sin retorno por mucha pasión que despierte en ti este mundo espacial? ¿De verdad que no te da un poco de vértigo? Te recuerdo que tienes familia, que tienes una hija. Sí, mira, yo soy una persona también bastante filosófica, entonces podríamos empezar con la premisa de que nacer ya es un viaje sin retorno, ¿no? Entonces, cómo quieras decidir tú vivir ese viaje sin retorno ya es decisión tuya. Yo creo que formar parte de este proyecto va a ser algo apasionante si es que lo consigo, y el viaje sin retorno cada uno decide cómo quiere vivir, ¿no? Entonces esta es mi decisión y bueno, es respetable como el que quiere decidir hacerse rico o el que quiere decidir vivir viajando por el mundo. Creo que simplemente es una filosofía y una forma de vida. Correcto, respetable desde luego, pero yo permíteme que insista porque lo que pretendo es comprenderte y probablemente que muchos oyentes que están sintonizando la radio ahora puedan también entenderte. El hecho de que tengas una hija no supone un freno a pesar de tu deseo de formar parte y de hacer historia. Sí, bueno, sí, entiendo que es una pregunta lógica y me la han hecho muchas veces. Mira, primero decidí aclarar que si mi hija fuera pequeña o el proyecto fuera para irse en breve, no me habría apuntado directamente, ¿no? Porque mi hija fue una hija deseada que vino con mucho cariño y la amamos mucho. Pero primero que si el proyecto sigue adelante, todavía faltan bastantes años y mi hija será más una mujer ya prácticamente, ¿no? Pero contando esta premisa, que para mí también era crucial, yo lo que intento inculcarle a mi hija son unos valores, ¿no? Que luche por ella misma, que luche por sus sueños, independientemente de lo que haga su padre, porque es que el día de mañana mi hija hará lo que quiera con su vida y tomará las riendas y el camino que ella decida. Por lo tanto, si yo consigo eso, que sea una mujer independiente, que piense por ella misma y que tenga sus propias ilusiones, no la de los demás, como padre me puedo dar por satisfecho. ¿Le has contado lo de Marte?
Sí, claro, bueno, mi hija, desde que este tema mediático salió a la luz ya hace 5 años, claro, yo he divagado mucho por muchos sitios, ¿no? Por emisoras, canales, prensa, radio. Entonces, para ella es algo dentro de lo común. La mantengo al margen completamente de prensa y de todo, pero en nuestro día a día es algo común hablar de planetas, hablar de Marte, hablar del sistema solar. Es algo normal. ¿Qué edad tiene ella? Pues mira, ahora hace poquito cumplió 9 añitos. 9 años. Si te dejan llevar algo contigo, algún recuerdo de la Tierra, ¿cuál sería? Pues mira, yo creo que me llevaría algo que me recuerde de dónde soy y de dónde vengo, ¿no? Siempre, a veces, he pensado que, sí, aparte de llevarme fotos, ¿no? Y cámaras de vídeo y cosas para escribir y un instrumento musical, que son cosas que, bueno, cualquiera más o menos se podría llevar. Yo, fíjate, me llevaría algo, por ejemplo, una concha de la playa, ¿sabes? Y una piña de un bosque, para recordarme esa naturaleza, ¿no? Que durante muchos años seguramente los primeros colonos que vayan allí van a estar prohibidos de estas bellezas que tenemos aquí y no nos damos cuenta. ¿Hay algo que te dé miedo en ese posible viaje a Marte, Ángel? No, a ver, yo los miedos los tengo aquí en la Tierra, no los tengo en Marte porque es una aventura que está todo por descubrir. Piensa que cualquier día, cualquier paso que des en cualquier dirección va a ser el primer paso en ese sitio de un humano oficialmente. Entonces, miedo no, lo que tengo es un entusiasmo y una excitación, ¿no? De alguna manera. También porque voy viendo que todos los proyectos espaciales que hay hoy en día son una locura y se están llevando a cabo, como el próximo viaje a la Luna que se acaba de anunciar, o los hoteles espaciales, o el turismo espacial que se está empezando ya a iniciar. Entonces creo que es una aventura grande que todos vamos a ver y que merece la pena estar en cualquiera de estos proyectos. Vamos a imaginar que este proyecto sale adelante, que finalmente os asentáis en Marte. ¿Cómo se supone que sería vuestra vida en ese planeta? ¿Qué te han contado? Bueno, básicamente los primeros, bueno, como bien habéis dicho, se irá de 4 en 4 cada 2 años, entonces la colonia irá creciendo, ¿no? Los primeros años seguramente será un trabajo muy de supervivencia, de que todos los sistemas funcionen correctamente y control, pero sobre todo de mucha investigación. Tú imagínate un robot que para tomar una muestra de los que hay hoy en día necesita, a lo mejor, para andar 100 metros necesita 3 días, y para sacar una muestra necesita 4 horas, y para analizarla, bueno, en total se puede tirar 3 días para que una persona pueda hacer en 5 minutos. Entonces creo que se va a avanzar mucho en ese aspecto, simplemente tomando muestras, analizándolas, cavando en el suelo, etcétera, etcétera, y por ahí creo que eso va a ser parte, bueno, no, eso lo sé, la investigación va a ser parte del día a día, la botánica, cómo crear plantas, cómo crear tu propio sustento, tu alimentación, y sobre todo la investigación, la panacea, ¿no? El buscar vida en Marte pasado o presente. Creo que eso va a ser lo más interesante y va a ser nuestro día a día. Si eso a mí me apasiona, ¿no? Imagínate que esa sea tu forma de vida. Entonces sería algo realmente interesante. Imagínate descubrir que hay vida, que hay simplemente una bacteria, porque esa bacteria significaría, si analizamos esa bacteria, su ADN, imagínate que encontramos una bacteria, que es la gran noticia. Analizamos ese ADN y vemos que ese ADN no tiene nada que ver con la Tierra. Eso significaría que en el mismo sistema solar, en la misma estrellita, por 2 veces y por separado se ha creado la vida. Luego, por ende, la vida es algo común en el universo. Y por el contrario, si ese ADN de esa bacteria tuviera algo que ver con alguna bacteria de la Tierra, significaría que es probable que nuestro origen fuera marciano, más que terrestre. Entonces, en cualquiera de los dos casos, el simple hecho de encontrar una bacteria sería sería más que maravilloso y alucinante, ¿no? Y sería una revolución. Decía Imagínate que eso sea tu día a día. Es una forma de vida realmente apasionante. Ya, en un planeta desértico, donde los rayos cósmicos se convierten en una amenaza, donde probablemente habrá que vivir en una burbuja o debajo... Depende, como siempre, como todo en la vida, desde el punto de vista que lo quieras ver, al final te olvidas de las cañas, de los amigos, de las sardinas, de los paseos por la naturaleza. En fin, pero fíjate, la Mars One pretende enviar grupos, lo decía al principio y tú me lo has confirmado, de 4 seres humanos, 2 hombres y 2 mujeres, cada 2 años. Así es. El hecho de que vaya hombre y mujer, ¿hay también algún trasfondo de que tengáis que procrear? Bueno, no, primero hay un trasfondo psicológico para que haya un equilibrio. 4 varones con testosterona o 4 mujeres podrían haber, debido a proyectos anteriores ya se sabe, ¿no? Lo ideal es que haya, pues hay un equilibrio, ¿no? Hormonal, por decirlo de alguna manera, y también alimentario. No es lo mismo 4 hombres comiendo que 4 mujeres que 2 y 2. Entonces ahí son temas de valores energéticos, incluso de costes, se tiene todo en cuenta. Pero sí que básicamente, así como los primeros años estará prohibido la reproducción, pero no por un tema de problemas de radiación, sino por un tema de que no se sabe cómo un feto se puede desarrollar bajo otra gravedad, 1/3 de la nuestra. Entonces sí que más adelante el objetivo es que la colonia sea independiente. Una vez tengan su alimentación por ellos mismos y puedan construir sus casas y todo, lo lógico es que empiecen a nacer niños allí, que realmente serían los auténticos marcianos oriundos de allí, que habrían nacido allí. Entonces sí que por ahí
de los candidatos del proyecto Mars One se conocieron a través del proyecto y hace poco se casaron. Entonces sí que es lógico que surja el amor, que surjan relaciones como en cualquier otra aventura, ¿no? Creo que es algo lógico. Sí. ¿Algún oyente o alguna oyente ha podido quedar su curiosidad un poco cojeando? Hemos hablado de Cría, tu estado civil, de hija, quiero decir. ¿Tu estado civil actualmente es? Bueno, yo no estoy casado, pero bueno, estoy en pareja. Tengo una pareja de hace un tiempecito, sí. ¿Y esta pareja es la mamá de la niña? No, la madre de la niña, bueno, nos separamos en su día hace ya muchos años y bueno, compartimos una hija, compartimos escuela, compartimos todo como cualquier pareja separada, ¿no? Pero no, yo tengo mi pareja actual. Sí. Perfecto. No quería irrumpir en tu intimidad. No, está bien. Se sabe solo por cuadrar un poco y que al final quedara todo un poco como bien organizado en la mente, ¿no? Has publicado un libro que lleva por título Mi casa en Marte. El subtítulo es muy significativo. Confesiones del primer explorador español seleccionado para viajar al planeta rojo. Resumiendo mucho, ¿qué tipo de cosas cuentas en este libro? Pues mira, es un libro, primero de todo, que tengo que decir que es didáctico, que no es para nada científico, que es para todos los públicos, lo puede leer un adolescente o alguien que solo tenga curiosidad, cualquier persona lo puede leer. Pero sí que es verdad que el primer capítulo aproveché para hacer una autobiografía porque tengo un pasado curioso, ¿no? Y es digno de por lo menos de leer. Pero el libro es didáctico, habla, pues por ejemplo, de todos los riesgos, todos los peligros que se está solventando, cómo son las próximas misiones, cómo será una misión a Marte, cómo, por ejemplo, va a vivir aquella gente. Luego hay un diario personal, conforme si ya estuviéramos viviendo allí, cuál sería nuestro día a día. Entonces es un libro sobre todo didáctico para todos los públicos y hacemos también un poquito de historia, porque recordemos que Marte desde tiempos ancestrales tiene una gran controversia, ¿no? Y siempre nos ha atrapado un poquito la curiosidad de Marte, del planeta, los misterios que tiene. Entonces también tocamos un poquito todos esos temas. Básicamente es un libro muy didáctico. De los 200.000 quedáis 100 de todo el mundo. ¿La siguiente criba cuándo será? Pues mira, estamos a la espera. También es verdad que la mayoría de información que nos da Mars One por el momento es confidencial y no podemos decir mucha cosa, solo lo que podemos decir. Pero sí que la próxima prueba va a ser la más interesante porque ya se van a decidir los 24 finalistas. Se va a hacer un asentamiento como están haciendo las demás compañías aeroespaciales aquí en la Tierra, una simulación de lo que hay allí, los mismos construcciones, pero aquí en la Tierra. Se ha hablado, por ejemplo, de Dubái, de Turquía. Buzz Landrop, el jefe de Mars One, pues ha tenido relación con estas personas, interesándose en el sitio, en el lugar, porque tiene que ser algo parecido al planeta. Claro. Entonces, lo que se va a hacer es construir estos habitáculos. Ahí van a pasar las pruebas estas personas durante unos cuantos días. Y básicamente lo que se va a hacer es estudiar la viabilidad, porque muchos de nosotros seremos compatibles, pero otros no. Entonces lo que se va a estudiar es la viabilidad y ponerte en situaciones sobre todo tensas o de estrés para ver cómo reaccionas y lo más importante, cómo trabajas en equipo. Porque aquí lo importante no es que tú seas un gran astronauta o tengas muchos títulos universitarios, sino si eres capaz de trabajar con otras personas. Correcto. Entonces esto es lo que se va a estudiar. Una vez finalizadas estas pruebas, se dará a conocer mundialmente los 24 finalistas y empezará su preparación. Entonces ya se firmará un contrato, ya será pues, un trabajo remunerado como cualquier astronauta o cualquier persona que se está preparando para algo. Ángel Jané, gracias por atenderme, amigo. Un gran placer, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. En este hipotético establecimiento de colonias humanas en Marte que estamos estudiando esta noche, se presentan, como vemos, diferentes problemas. Pero el principal de todos es aquel de los rayos cósmicos que afectarían a los astronautas. Por eso la NASA ya trabaja en un curioso proyecto. Es el de construir una cúpula, una especie de iglú que protegería de las radiaciones por medio de agua congelada. Desde luego suena a ciencia ficción, pero podría ser una de las soluciones más fiables a la problemática de la vida en el planeta rojo. Bueno, tenemos ya con nosotros a la periodista y youtuber Elena Santos. Ella ha indagado en este procedimiento tan curioso que lleva el nombre de Mars Ice Dome, o algo así. Elena, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? A ver, ¿esto cómo se diría para que suene técnicamente un poquito mejor? Bueno, se trata de una cúpula, una estructura que ha sido investigada por un equipo de la NASA, de investigación de la NASA en Estados Unidos, y lo que se trata es de una cúpula que se rellena con agua y ese agua, en contacto con la temperatura de la superficie de Marte, se congela, se forma una capa de hielo y ahí los astronautas pueden vivir a salvo de las radiaciones solares que comentabas, que son perjudiciales para la salud. ¿Y de qué tipo de material estarían compuestas estas cúpulas para lograr que los rayos cósmicos no las traspasen? Bueno, lo curioso es eso, que es una estructura muy ligera que se rellena con hielo. El hielo tiene esa capacidad, gracias a la presencia de hidrógeno, de proteger a los astronautas de los rayos cósmicos, y al ser un material ligero y en teoría pues fácilmente montable y que solo se tiene que rellenar con agua, pues sería una alternativa muy buena
a otras formas, a otras estructuras, otros tipos de hábitat que se habían pensado para los futuros astronautas en Marte, que sería pues por estructuras con materiales más pesados, o incluso se había llegado a pensar en meterlos bajo tierra, en la superficie marciana, pero claro, todo eso es más complicado y este ha resultado ser, de momento, la solución más idónea. O sea, a la hora de enumerar las ventajas de usar un iglú de este tipo, sería un material ligero, económico, fácil de transportar. Y más económico también. Claro. Al pesar menos, claro, la nave espacial va más ligera y cuesta menos combustible, menos dinero enviarlas allí. Hombre, y teniendo en cuenta que estamos hablando de un material que deja pasar la luz, es mucho más vivible que hacerlo bajo tierra, ¿no? Exacto, porque ya puestos a vivir allí en Marte, no tan lejos, pues al menos hacerlo en una estructura que sea más agradable a la vista, que deje pasar la luz y además también es visualmente más bonita. No estás dentro de una cueva encerrado bajo tierra, sino que estás en una casa translúcida, con luz y bueno, pues más agradable en todos los sentidos. Elena, supongo que es importante el hecho de que el material principal es el agua y el agua se puede encontrar en el propio planeta rojo, ¿verdad? Exacto, eso también era una de las premisas que buscaban en el equipo de investigación de la NASA. Querían que a ser posible parte del material de construcción de ese hábitat estuviera ya presente en el planeta para no tener que transportarlo hasta allí, claro. Y sí, siendo una estructura que depende de la presencia de agua, pues sí, se podría aprovechar el agua que ya se ha demostrado que está presente en el planeta rojo. Así que eso también sería una gran ventaja, claro. Hablemos de problemas porque he leído en los informes que el principal problema, el único problema de este sistema de protección es que requiere un largo periodo de tiempo a la hora de rellenar de agua el contorno del iglú, incluso como prepararlo con un año de antelación. Cuéntame un poco cómo sería esta preparación y qué puede suponer, en fin, esta dificultad, esta limitación. Sí, claro, es un iglú, claro, no hablamos de un iglú como los que vemos a veces en dibujos animados, ¿no?, que cabe una persona y ya está, sino que se trataría de una estructura bastante grande, pensada para alojar a una comunidad de astronautas, con lo cual llevaría bastante tiempo rellenarla completamente de agua. Se calcula que en torno a los 400 días, que es incluso más que un año. Entonces, los planes de la NASA, lo que ellos han pensado es que habría que enviar una expedición previa a la que iría tripulada. En esa expedición, mediante robots o algún tipo de vehículo autónomo, como los que ya se han enviado a Marte en su día, se encargarían del montaje de esa estructura, de rellenarla de agua y de dejarla ya preparada para que una vez llegue la expedición con los astronautas, la que ya va tripulada, pues se encuentren, digamos, la casa preparada, ¿no?, entre comillas, para ya empezar a vivir allí. Si te ofrecieran la oportunidad, ¿te gustaría ser una primera colonizadora, una primera youtuber en Marte? Bueno, a ver, con billete de vuelta, oye, igual me lo pensaba. Me gusta mucho viajar, aunque Marte está un poco lejos todavía, pero mira, ¿por qué no? Sería una experiencia, la verdad, increíble, sí, sí. Elena Santos, gracias por atenderme. Un beso, gracias. Un beso, gracias. Hasta luego.